Las matemáticas son la madre de toda ciencia. Sin ellas no tendríamos más que ideas científicas sin comprobar. Y como estudiantes no hemos tenido tanto contacto con ella, o al menos no hemos analizado profundamente este contacto. Aún no conocemos bien sus efectos tanto en la vida cotidiana como en las noticias. Como comentó, analizamos 5 funciones matemáticas que forman parte de noticias que encontramos en Internet, desde la caída del precio del petróleo hasta el incremento de infectados por el SARS-CoV-2, para así poder compensar nuestra falta de comprensión sobre los usos de las teorías matemáticas que conocemos aplicados en la vida cotidiana. El objetivo de este proyecto, además de ayudarnos a comprender las aplicaciones en la vida cotidiana de las matemáticas, también sirve para enseñarnos cómo afecta cómo se presentan los datos numéricos, tanto si nos ayudan a comprender mejor o si nos ayudan a comprender de una manera más rápida. Además, nos ayuda a dirigir nuestros conocimientos matemáticos hacia algo no solo útil, sino casi necesario. Las funciones las encontramos en todos lados, porque en las noticias que buscamos, estas dependen de los números. Las secciones de geopolítica son las que más rebosan de funciones. En otras palabras, en noticias que afectan al mundo y su política, como noticias de la pandemia del COVID-19. Dentro de las noticias sobre la economía se encuentran más los usos matemáticos, ya que son temas que dependen mucho de los números. La humanidad siempre ha dependido de ellos para medir la gravedad de las cosas. A su vez, dependen de las matemáticas. Función número 1. La crisis laboral se agrava en Estados Unidos. Récord de 6,6 millones de peticiones de desempleo. Función verbal. Cito: por segunda semana consecutiva, las peticiones de ayudas por desempleo han batido todos los registros anteriores en Estados Unidos. El duro golpe de cierre de negocios por el coronavirus ha propiciado lo nunca visto. 6,6 millones de estadounidenses reclamarán el subsidio del paro durante la semana pasada, cifra que dobla el récord de la semana anterior, que ya parecía estratosférico, con 3,3 millones. Variable independiente, semana. Variable dependiente, número de peticiones de desempleo. Dominio, primera semana y segunda semana. Rango, de 3,3 millones de peticiones a 6,648,000 peticiones. En este trabajo vamos a desglosar la información de la función número 3. La función número 3 de información sobre el coronavirus, también conocido como COVID-19, que es la enfermedad en sí, o SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad, y su rápida expansión alrededor del mundo. En este caso, como ya mencionamos anteriormente, la variable independiente es la fecha y la variable dependiente es el número de casos. Esto se debe a que, dependiendo de la fecha que sea, habrá más o menos casos. Esta gráfica muestra que esta función es una función exponencial, y aunque entre más aumenta x, en este caso x siendo el tiempo de existencia del virus, más se inclina hacia arriba. Y por si no se entendió muy bien, lo explicaremos de otras 3 formas. En forma tabular, en esta gráfica se muestran las fechas, el número de contagios que había en esas fechas y el número de muertes que había en esas fechas. Por ejemplo, en el 1 de enero no había ni un contagio ni una muerte. Pero por decir, ya hasta el 28 de marzo había alrededor de 500,000 casos y alrededor de 100 muertes. En modo verbal, esta tabla explica el aumento de casos y muertes a causa del COVID-19. Básicamente viene siendo lo mismo que en la tabla, pero escrito. Y la función simbólica. A pesar de nuestros conocimientos, no sabemos todavía cómo expresar esta función de manera exponencial. La función es creciente, pero va a llegar un momento en el que va a ir decreciente, ya que no va a ser para siempre esta enfermedad. La noticia, en nuestro punto de vista, se presentó en el peor formato posible, ya que explica de manera muy simple los datos, pero no podemos tener a exactitud la información que queremos. Función 4. El valor del oro durante la pandemia. En tiempos de crisis, los inversores a menudo eligen inversiones menos riesgosas. El oro se considera tradicionalmente un refugio seguro para la inversión en tiempos de incertidumbre. Hasta marzo, el precio del oro aumentó, pero ahora, con los inversores cada vez más temerosos por una recesión mundial, incluso el precio del oro ha caído. Su valor, de ser alrededor de $1,520, ha iniciado de año y de tener un valor máximo en marzo de $1,680. Tiene un valor actual de $1,476. Variable independiente, el mes del año. Variable dependiente, el precio. Dominio, enero, febrero y marzo. Rango, de 1,476 a 1,680. En conclusión, pudimos observar de que además de ciertos tipos de noticias dependen de los números y las matemáticas, a su vez, gracias a nuestro conocimiento matemático, fue sencillo comprender las cifras y su significado. También aprendimos que los números y los datos son presentados de mejor manera
de vez en cuando para dar mayor comprensión, como las gráficas y tablas.